Los hogares de mayores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales han mantenido abiertas sus puertas durante todo el verano para favorecer la socialización de sus usuarios y seguir llevando a cabo algunas de sus actividades, como el programa de promoción de la autonomía personal. Uno de ellos, creado en 2011, se encuentra en el barrio de Valdefierro y cuenta actualmente con más de 1.400 socios. La verdad es que en el día a día nuestros socios usaban con muchísima asiduidad no solo los servicios de peluquería, podología o comedor, que es verdad que son servicios importantes, sino además usaban las actividades para mantenerse activos, frenar el envejecimiento y también para relacionarse. El PAP está dirigido a promover la autonomía personal de los dependientes leves o personas mayores frágiles a través de sesiones de fisioterapia, atención social o terapia ocupacional. Es un programa que en este momento está atendiendo a 410 personas y que supone llevar a cabo unas actividades que lo que pretenden es que las personas mantengan la autonomía el mayor tiempo posible. A lo largo del último trimestre de 2021 se retomarán progresivamente de manera presencial las actividades relacionadas con la promoción del envejecimiento activo.